let's lift our hands. Así que levantemos nuestras manos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Father, we thank you tonight. Padre, te agradecemos esta noche. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Minister to us tonight. Ministranos esta noche, Oh, Señor. touch every heart that you Toca todo corazón, Señor. minister your life. Ministra tu vida, Señor. Let us hear what the Spirit has to Que say. podamos oír lo que el Espíritu tiene para decirnos. En el nombre de Jesús. I bind everything that would hinder, Ato todo lo que impide, whether it be devil or human. ya sea diablo o humano. Let the word of God have free course. Que tu palabra tenga libertad ahora. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Praise God. You may be seated. Pueden sentarse. Our lesson tonight, number 1, Nuestra lección número 1 de esta noche. be ye therefore perfect. Sed pues vosotros perfectos. And we're going to read in Matthew chapter 5 and verse 48. Y vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Now, in these lessons we call the paths to power. En estas lecciones que llamamos caminos al poder, We're looking right now at the life of Christ, estamos viendo en este momento a la vida de Cristo, His command to us. su mandato a nosotros. We believe that we're in the end time. Nosotros creemos que estamos en los últimos tiempos. And the church that Christ is going to come after Y la iglesia que Cristo va a venir a buscar is going to be like the church he began with. va a tener que ser la misma iglesia que Él dejó. The church of Pentecost was a powerful church, La iglesia de Pentecostés fue una iglesia poderosa, moving in the Holy Ghost, moviéndose en el Espíritu Santo, demonstrating the resurrection of Christ. demostrando la resurrección de Cristo. Their life, their actions, their ministry Sus vidas, sus acciones, su ministerio demonstrated Christ to be alive. demostraron a Cristo como alguien vivo. And I believe that is where we must be. Y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que ser. In our lessons last night, En nuestra lección de anoche we looked and saw that the disciple is not above his Lord, vimos que el discípulo no está encima, no es más que su Señor. but he that is perfect Pero aquel que es perfecto shall be as his master. será como su maestro. That is, he that's totally given over to God Esto es aquel que está completamente entregado a Dios, shall work the works of God. hará las obras de Dios. As he was in this world, Como Él fue en este so mundo, are we. así somos nosotros. Jesus himself said, Jesús mismo dijo, as my Father sent me, como mi Padre me envió, so send I you. así yo os envío. Now we're talking about the man Christ Jesus. Ahora bien, estamos hablando de Jesucristo hombre. He was God and man. Él era Dios y hombre. Very God, 100% Dios, very man. 100% hombre. And it is a man that we're going to be conformed to. Y es a ese hombre que nosotros vamos a ser conformados. And we've seen in these studies Y hemos visto en estos estudios that all the works of Christ que todas las obras de Cristo was done by the Holy Spirit. fue hecha por el Espíritu Santo. He was filled with the Spirit, Él fue lleno del Espíritu, led by the Spirit, guiado por el Espíritu, ministered by the Spirit, ministrado por el Espíritu, healed the sick by the Spirit. sanaba a los enfermos por el And he Espíritu. said to us, Y nos dice a the nosotros, same power the Father gave me, el mismo poder que el Padre me dio a mí, I give to you. yo le doy a ustedes. So God is expecting the same works out of his church Así que Dios está esperando las mismas obras de su iglesia, as he was able to work through the Christ. las mismas que fue capaz Él de obrar a través de Cristo. So here this lesson tonight, we're commanded to be perfect. Así que esta lección esta noche es que Él nos ordena ser perfectos. Now the thought of perfection Ahora bien, el pensamiento de la is perfección very, very difficult for religious man to accept. es muy difícil para el hombre religioso que lo acepte. But before we move too far into this, Y antes de entrar un poco más en esto, I want to point up to you quiero anotarles a ustedes that God described perfection to many men.
que Dios ha asignado la perfección a muchos hombres. Job was a perfect man according to the Bible. Job era un hombre perfecto de acuerdo a la Biblia. Now the devil didn't think he was perfect, El diablo no pensaba que era perfecto. and Job's friends didn't think he was perfect. Y tampoco los amigos de Job pensaron que Job era Job perfecto. himself didn't think he was Ni perfect. Job mismo pensaba que era perfecto. But in Job 1 and 8, Pero en Job 1:8, God said he was perfect. Dios dijo que era perfecto. Now, for the benefit of all of us here tonight, Ahora bien, para el beneficio de todos aquí esta noche, God told us that perfection Dios nos dijo que la perfección was from his point of view. era desde su punto de vista. Listen to his explanation. Escuchen a su explicación. Here's God's description of perfection. Esta es la descripción de la perfección de Dios. One that fears God Aquel que teme a Dios and escheweth or shuns evil. y aborrece la maldad. To shun or to avoid evil. Evitar o aborrecer la maldad. So that man that fears God Entonces ese hombre que teme a Dios and avoids evil y evita la maldad is God's description of a perfect man. es la descripción de Dios del hombre perfecto. Then again in Genesis 6 and 9, Luego otra vez en Génesis 6:9. the Bible said Noah was a just and perfect man in his generation. La Biblia dice que Noé era varón justo y perfecto en su generación. And Moses, speaking God's last message to Israel, Y said, cuando Moisés habla su último mensaje a Israel, Thou shalt be perfect with the Lord thy God. perfectos seréis frente a Jehová su Dios. Deuteronomy chapter 18, verse 30. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. David declared, David declaró, I will behave myself wisely yo me comportaré sabiamente in a perfect way. en un camino perfecto. I will walk within my house Andaré como en mi casa, with a perfect heart. con un corazón perfecto. That's Psalms 101 and 2. Eso es Salmo 101, versículo 2. Now, all of these and many others Todos estos y otros más live lives of holiness, perfection, that is, vivieron vida de santidad o perfección in those days before the advantage of the New Testament. en aquellos días antes de la ventaja del Nuevo Testamento. They lived perfect lives Ellos vivieron vidas perfectas from God's viewpoint of perfection. desde el punto de vista de Dios en cuanto a la perfección. It was to the New Testament church Y fue a la iglesia del Nuevo Testamento that God gave the complete scripture. que Dios les dio la escritura completa. All scripture is given by inspiration of God, Toda escritura es dada por inspiración de Dios that the man of God may be perfect. para que el hombre de Dios sea perfecto. 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. And it was not until our own dispensation Y no fue hasta que nuestra propia dispensación that Christ was preached, que Cristo fue predicado, whom we preach, a quien nosotros predicamos, warning every man advirtiendo a todo and hombre teaching every man in all wisdom, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, that you may present every man perfect in Christ Jesus. para que podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Colossians Jesús. chapter 2 and verse 28. Colosenses 2:28. It was to the New Testament church Fue a la iglesia del Nuevo Testamento that God gave apostles, que Dios dio apóstoles, prophets, profetas, evangelists, and teachers evangelistas y for maestros the perfecting of saints. para la perfección de los santos. Ephesians chapter 4 and verse 11. Efesios capítulo 4 versículo 11. It was to the New Testament church Fue a la iglesia del Nuevo Testamento that He gave the blessed Holy Ghost, que Él dio el bendito Espíritu Santo, our abiding comforter, teacher, and guide. un consolador permanente, maestro y guía. John 14 and 26. Juan 14:26. How much more should we be perfected ¿Cuánto más nosotros seremos perfeccionados than that they of the Old Testament church que aquellos de la iglesia del Antiguo Testamento who never had these advantages? que no tenían nunca estas ventajas? We are the temple of the living God. Nosotros somos el templo del Dios viviente. God said, I'll walk in them, Dios dijo, yo andaré entre ellos and wherefore come you out from among them, be ye y por separate, lo tanto salid de en medio de ellos, sed separados. touch not the unclean No thing. toquéis lo inmundo. I'll receive you and be a father unto you. Y yo recibiré y seré un padre para vosotros. You shall be my sons and daughters, saith the Lord. Vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor. Having therefore these promises, Teniendo por lo tanto estas promesas, dearly beloved,
Amados hermanos, let us cleanse ourselves from all filthiness limpiémonos de toda inmundicia, of flesh and spirit, de carne y espíritu, perfecting holiness in the fear of God. perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. That's in 2 Corinthians 6, 16 and 17. Eso es 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. Now these promises Ahora bien, estas promesas are to us. son para nosotros. We can reach perfect holiness in the fear of God. Nosotros podemos alcanzar la santidad perfecta en el temor de Dios. Like Job, we can fear God, Como Job podemos temer a Dios, avoid evil, evitar la maldad be perfect in the sight of God. y ser perfectos a los ojos de Dios. We talk about entire sanctification. Estamos hablando de una entera santificación. The Bible teaches a life of holiness, La Biblia enseña una vida de santidad and without that life of holiness, he said, no man shall see the Lord. y dice que sin esa vida de santidad ningún hombre verá a Dios. Now the Holy Ghost is come, Ahora bien, el Espíritu Santo ha venido and he empowers the believer y él llena de poder al creyente to obey the command, be ye holy as I am holy. para obedecer el mandamiento, sed santos como yo soy santo. He is the Holy Ghost. Él es el Espíritu Santo. He is the holiness of God Él es, in the believer. Él es la santidad de Dios en el creyente. The very name Holy Ghost El mismo nombre Espíritu Santo implies as to what he is. implica lo que Él es. In you and I, En ti y en mí, the Spirit of God el Espíritu de Dios becomes the holiness of God. viene a ser la santidad de Dios. When we receive of the Holy Spirit, Cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo, we receive of the holiness of God. recibimos de la santidad de Dios. His very name tells us this. Su propio nombre nos enseña esto. Entire sanctification La entera santificación is the will of God for all believers es la voluntad de Dios para todos los creyentes and should be earnestly pursued y debe ser fuertemente buscada by walking in obedience to God's word. por andar en obediencia a la palabra de We're Dios. told this in Hebrews 12 and 14, Esto se nos dice en Hebreos 12:14, 1 Peter 15 and 16, 1 Pedro 1 Peter 15 and 16, versículos 15 y 16, no, 5 and 16. capítulo 5 versículo 15, no 16, 15. no hay capítulo 15 en Pedro. This typewriter can't spell. Esta máquina de escribir no sabe escribir. 1 John 2 and 6. Primera de Juan 2:6. You can call it what you will. Tú puedes llamarlo como tú quieras. Perfection, La perfección, holiness, la santidad, entire sanctification. la santificación completa. It is not only possible, No solo es posible, but it is commanded of Almighty God. sino que es una orden del Dios Todopoderoso. And as ministers of God, Y nosotros como ministros de we're Dios, not only preachers of the truth, no solo somos predicadores de la verdad, but we must be examples of the truth that we preach. sino que tenemos que ser ejemplos de la verdad que predicamos. We must be the example to those whom we minister. Debemos ser el ejemplo a aquellos que ministramos. That congregation of people Esa congregación de hermanos must see the fruit of our message debe ver el fruto de nuestro mensaje in our own lives. en nuestra propia vida. I must not lose the plausibility or the believability of the church Yo no debo perder la credibilidad de la iglesia by preaching one thing al predicar una cosa and living something y else. vivir otra diferente. That's what made the church unbelievable to a world. Esa es lo que hace a la iglesia que no sea creíble y no tenga credibilidad frente al People who mundo. claim to be Christians Gente que proclama ser cristiano then live differently. y viven diferente. And especially as ministers of God, Y especialmente como ministros de we Dios, must not be like the Pharisees. no debemos ser como los fariseos. Jesus said, do what they tell you, Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, but don't do what they do. pero no hagan lo que ellos hacen. They preach one message Ellos predicaban un mensaje and lived another y message. vivían otro mensaje. The hope and hunger of saints of God La esperanza y el hambre de los santos de is Dios for reality. es por la realidad. That's the reason you're here tonight. Esa es la razón por la cual tú estás acá esta noche. It is a heart search for reality. Es una búsqueda con todo el corazón de la And realidad. I believe that's all over the world is coming, that hunger. Y yo creo que en todo el mundo está viniendo este hambre. Christ is coming. Cristo está viniendo. And the heart of the saint
Y el corazón del santo is sensing he needs to draw near to God. está sintiendo que necesita estar cerca a Dios. So the search is for reality. Así que la búsqueda es por la realidad. So I must live the holiness that I preach. Así que yo debo vivir la santidad que So yo that the predico. people I minister to De tal forma que la gente a la cual yo ministre not only hear the words as coming from God, no solo oigan las palabras que vienen de Dios, but see those words living and working in me. sino que vean esas palabras siendo vividas y obrando en mí. What's true of me to that church Lo que es verdad en mí para esa iglesia is true of the church to the world. es verdad en cuanto a la iglesia para con el mundo. We are to be to this world Nosotros debemos ser para este a mundo demonstration of all that God says. una demostración de todo lo que Dios dice. When we take the name Christian, Cuando tomamos el nombre cristianos, then we come to bear his name. entonces venimos a llevar su nombre. And people must see Christ in our lives. Y la gente debe ver a Cristo en nuestras vidas. We're going to look at a moment for some of the beachheads of Satan into lives of God's people. Vamos a ver por un momento algunos de los frentes de batalla de Satanás en contra del pueblo de Dios. In 1 Peter 1 and 15, En 1 de Pedro 1:15, God said, "Be ye holy Dios dice, sed santos in all manner of conversation." en todo tipo de conversación. Our tongue Nuestra lengua is Satan's greatest avenue of approach. es el mejor compañero de Satanás para Be ye therefore perfect. sed pues perfectos. It is through this tongue Es a través de esta lengua that Satan makes his greatest roads into the church. que Satanás hace sus mejores intervenciones en la iglesia. Cheap talk, Hablar por las puras, gossip, el chisme, murmuring and complaining. la murmuración y la queja. Mr. Wesley, writing on complaining, El señor Wesley, escribiendo sobre la queja, said he never took a person with him the second time that complained. dice que él nunca se llevaba a una persona por segunda vez cuando la primera vez se quejó. He said, if you complain about what you cannot change, Él decía, si tú te quejas acerca de lo que tú no puedes cambiar, you are blaming God. estás en realidad echándole la culpa a Dios. Think about it. Piensen sobre esto. You're blaming God. Están echándole la culpa a Dios. Some people it's too hot. Algunos son para algunos hace mucho calor, Others it's too cold. para otros hace mucho frío, Some it's too wet. para algunos está muy húmedo Others it's too y dry. para otros está muy seco. I can't change that. Yo no puedo cambiar eso. God controls the weather. Dios controla el clima, But it is through this avenue pero es a través de este medio that Satan makes his greatest gains in the church. que Satanás hace sus mayores victorias en la iglesia. Now, sin is a devil's beachhead in your life. Ahora bien, el pecado es el frente de batalla del diablo en tu vida. And if you allow him that beachhead, Y si tú le permites este frente, he will rob you of the power of God. él te va a robar a ti el poder de Dios. A beachhead is described in the Bible as a stronghold. El frente de batalla se escribe en la Biblia como la fortaleza. You know, when one nation is at war with another, Ustedes saben, cuando una nación está en contra de la otra, what they do is try to get inside of that enemy nation cuando hay guerras, lo que quiere es meterse dentro de la nación enemiga and set up a stronghold. y establecer una fortaleza. And from there, reach out to capture the whole nation. Y desde ahí poder tomar la nación entera. That's what the devil does to us spiritually. Eso es lo que el diablo nos hace a nosotros espiritualmente. He can establish some kind of a stronghold in your life. Si él puede establecer algún tipo de fortaleza o de frente de batalla en tu He vida, will move from there to corrupt the whole nature. entonces desde ahí él se va a mover para corromper todo el resto. That's the reason Jesus said, Esa es la razón por la cual Jesús dijo, give no place to the devil. no deis lugar al diablo. How do you give place to the devil? ¿Cómo es que ustedes pueden dar lugar al diablo? Keep an unforgiving spirit. Mantén ese espíritu sin perdonar. Harbor bitterness in your heart. Mantén esa amargura en tu Keep corazón. envy and jealousy and strife. Sigue siendo celoso y tener odio. Be a gossiper. Sé un chismoso. What you're doing is giving the enemy a stronghold. Lo que tú estás haciendo es dándole al enemigo esta fortaleza. And if you leave him there, Y si tú lo dejas ahí, from that place he will destroy you. de ese lugar él te va a destruir. Jesus never allowed the devil a place in his life. Jesús nunca permitió al diablo un lugar en su vida. In John 14 and 30, he said, En Juan 14:30 él dice, the prince of this world cometh, el príncipe de este mundo vino and hath nothing in me. y no halló nada en mí. He found nothing in the Christ. Él no halló nada en Cristo. He gave him no place. Él no le dio lugar. Jesus had power to accomplish Jesús tuvo poder para lograrlo
all that he came to do, todo lo que él vino a hacer, because he never allowed the devil a place in his life. porque él nunca permitió al diablo un lugar en su vida. He has given me power Él me ha dado a mí over poder all the power of the devil, sobre todo el poder del so diablo, that I don't have to let that devil have a place. así que yo no tengo por qué dejarle lugar a ese diablo. You and I, who are called to be saints, Tú y yo que somos llamados a ser santos, are admonished to keep free from Satan. somos amonestados a mantenernos libres de Satanás. Ephesians 4:27 says, Efesios 4:27 dice, neither give place to the devil. y tampoco deis lugar al diablo. Now, if you leave any place in your life for him to work, Ahora bien, si tú dejas cualquier lugar en tu vida he will sabotage every effort for God para Satanás, él va a sabotear todo el esfuerzo de Dios en and tu vida rob you of your y testimony. te va a robar tu testimonio. Satan's stronghold in your life La fortaleza de Satanás en tu vida will prevent you from doing the works of God, va a prevenirte a ti de hacer las obras de Dios, healing the sick, sanar a los enfermos, casting out the devil, echar fuera a los demonios and carrying the gospel to the world. y llevar el evangelio al mundo. Demons know the power of Christ, Los demonios conocen el poder de and Cristo they know and fear the power of a spirit-filled believer. y conocen y temen el poder de un creyente lleno del Espíritu. Now, the only avenue of approach Satan has Ahora bien, el único medio de acercarse que tiene Satanás is through the flesh. es a través de la carne. He cannot get into the new creation. Él no puede entrar a la nueva creación, So his effort is to cause you to revert to type. así que su esfuerzo es que tú inviertas el tipo, el molde. And to operate on the wrong side of your Y nature. entonces tú operes en el lado incorrecto de ti. He cannot get into that new creation. Él no puede entrar a esa nueva creación. But if he, through his deceit, Pero si él, a través de su engaño, can get the church to become fleshly, puede hacer que la iglesia venga a ser carnal, well, it's not a spiritual organism, en donde ya no es un organismo espiritual, but a fleshly religious system, sino un sistema religioso carnal, then he totally controls it. entonces él ya la controló totalmente. The Bible said in 1 John, La Biblia dice en 1 de Juan, that which is born of God cannot sin. aquello que es nacido de Dios no puede pecar. So when the Bible talks about Así que cuando la Biblia nos enseña giving no place to the devil, acerca de no darle lugar al diablo, that is, don't leave any part of the old nature uncrucified. eso es no dejar ninguna parte de la vieja naturaleza sin crucificar. If you allow any part of that flesh to stay there, Si tú permites que cualquier fracción de esa carne se quede en ti, you will never resolve this warfare. nunca vas a resolver esta batalla. Paul said the flesh lusteth against the spirit, Pablo dice la carne lucha contra el and the espíritu spirit against the flesh. y el espíritu contra la carne. And these are contrary one to another, Y estas se oponen una a la otra so that we cannot do what we would. para que no hagamos lo que queremos. When we leave any approach of Satan open, Cuando dejamos cualquier puerta abierta para que Satanás se acerque, like unforgiveness, como falta de perdón, lust, codicia, covetousness, malice, bitterness, malicia, amargura self-pity. y autocompasión. All of these are listed as works of the flesh. Todas estas son listadas como las obras de la And when carne. you leave any of them open, Y cuando tú dejas cualquiera de estas abiertas, you have given not only a place, tú has dado no solamente un lugar, but grounds for the enemy to work from. sino que base y terreno en el cual el enemigo pueda trabajar también desde And adentro. from there, he'll destroy your testimony for Y God. desde ahí él va a destruir tu testimonio para Dios. If you leave him there, Satan will take that place. Si tú lo dejas ahí, Satanás va a tomar ese lugar. And it'd be what Paul said in Galatians Y va 5:7. a ser lo que Pablo dijo en Gálatas 5. You cannot do what you would. No pueden hacer lo que quieren. That is, we cannot really make this gospel work. Eso es, en realidad no podemos hacer que este evangelio We funcione. can talk about holiness, Podemos hablar sobre la santidad, but we're not holy. pero no somos santos. You can talk about healing, but we don't heal. Podemos hablar sobre sanar, pero no sanamos. If you allow that enemy a place, Si tú permites que ese enemigo tenga un lugar, they have no fear of one who is not holy. no tienen temor de aquel que es santo. Demons do not fear unholy people. Los demonios no tienen miedo de gente que no es santa. Religion doesn't bother the devil at all. La religión no le molesta al diablo en absoluto. He'd rather have you religious and
saved Él preferiría que tú seas religioso y no salvo than in one of the bars. que estés en cualquier bar. Because a man in that bar knows he's wrong. Porque el hombre que está en ese bar sabe que está mal. But a man who's been deceived by religion Pero un hombre que es visto por la religión thinks everything's all right. piensa que todo está bien. Look at those 7 sons of Sceva. Miren a esos 7 hijos de Seba. They come to this devil-possessed man, Ellos vinieron a este hombre poseído por el and diablo they said to the devils, y le dijeron al diablo, in the name of Paul, en el nombre de Pablo, in this name, in the name of Jesus, en este nombre, en el nombre de they Jesús, tried to tell the devil to come out. trataron de hacer que el diablo salga. But when it was over, they were naked and running. Pero cuando todo terminó, ellos estaban desnudos y corriendo. They were religious, but they didn't know God. Ellos eran religiosos, pero no conocían a Dios. The devil said to him, El diablo les dijo, Jesus we know, a Jesús Paul conocemos, we know, a Pablo but también, who are you? pero ¿quiénes son ustedes? And he run them off. Y los corrió. He only fears a spirit-filled believer. Él solo le tiene miedo al creyente lleno del The Espíritu. one who knows that in the power of the Holy Ghost, Aquel que conoce, que sabe que con el poder del Espíritu Santo, he has power over the devil. él tiene poder sobre el That diablo. is the only thing the devil fears. Eso es lo único que el diablo teme. And there's no way to have power with God without holiness. Y no hay forma de tener el poder de Dios sin santidad. Everyone that is perfect Todo aquel que es perfecto shall be as his master. será como su maestro. Now, how do you attain such holiness? ¿Y cómo podemos obtener esta santidad? Not every Christian has reached the goal. No todos los cristianos han alcanzado la meta. Not every follower of Christ has power which God promised. No todo seguidor de Cristo tiene el poder que Dios prometió. We pointed up in other lessons. Hemos mencionado en otras lecciones This power failed in the hands of the disciples. que este poder fracasó en las manos de los discípulos. They could not cast the devil out. Ellos no pudieron echar fuera el demonio. These men at times failed to walk Estos hombres en épocas fracasaron en andar in the spirit. en el espíritu. So the flesh gained the preeminence, Así que la carne ganó la and preeminencia they manifested pride. y el orgullo manifiesto. Mark 10:37. Marcos 10:37. Jealousy Celos. in Mark 10:41. Marcos They 10:41. manifested anger Manifestaron también ira. in Matthew 26:51. Mateo 26:51. They slept when they ought to have been praying. Ellos estaban durmiendo cuando deberían haber estado Matthew orando. 26:40. Mateo 26:40. And they deserted Jesus in his greatest Y trial. abandonaron a Jesús en su mayor In tribulación. Matthew 25:56. En Mateo We're 25:56. talking about the apostles themselves. Estamos hablando de los mismos They apóstoles. didn't walk in the spirit. Ellos no anduvieron en el And when espíritu. the flesh gained the Y preeminence, cuando la carne ganó la preeminencia, then this was what's manifest to their life. entonces esto fue lo que fue manifestado a través de sus vidas. Surely you don't think we're an exception to that. Y de hecho tú no pensarás que nosotros somos una excepción a esto. They failed to discern God's plan for redemption Ellos fallaron en discernir el plan de Dios para la and redención. rebuked Jesus when he told him he had to die. Y reprendieron a Jesús cuando Él les dijo que tenía que morir. Mark 16:23. Marcos 16:23. These men had not reached perfection, Estos hombres no habían alcanzado la perfección, but they earnestly desired to be perfect. pero sinceramente deseaban ser perfectos. God honored them Dios los honró and was not ashamed to call them brethren. y no se avergonzó de llamarlos hermanos. You and I haven't reached that total goal. Tú y yo no hemos alcanzado esa meta final. But if that desire is in us Pero si ese deseo está en to nosotros be perfect, de ser perfectos, God will honor us. Dios va a God honrarnos. will use our lives. Dios va a usar nuestras vidas. We must not be discouraged when we fail. No debemos estar desanimados cuando fallamos. There is an ultimate perfection Hay una perfección final which will only be reached when we look Jesus in the face. que solo va a ser alcanzada cuando veamos a Jesús cara a cara. There's a growth in grace Hay un crecimiento y una gracia that must continue que tiene que continuar as long as we remain in this flesh. mientras permanezcamos en esta carne. So our perfection Así que nuestra perfección can be likened to a fruit on a tree. puede ser asemejada a este fruto del árbol. From the time that bud appears, Desde el momento en que ese botón aparece, the apple on the inside, la manzana que está dentro, though very tiny, a pesar que es muy pequeña, can be perfect.
puede ser perfecta. It's not complete, No está completa, but in its least stage, it's a perfect apple. pero en su estado inicial es una manzana perfecta. It's not got as big as it will. No es tan grande como va a llegar a The ser. color hasn't come. No ha venido todavía el color. Nor the flavor it will eventually have. Tampoco tiene el sabor todavía. But in its present state, Pero en su estado presente it is perfect. es perfecta. And as it's nourished, watered, and protected from the elements, Y mientras es nutrida, regada y participa de los it elementos, will mature va a madurar into a perfect ripe apple. a una manzana madura y grande. Now, our perfection is like that. Ahora bien, nuestra perfección es así. This unripe fruit perfection, Este fruto, esta perfección del fruto inmaduro, it was to this type of perfection, fue a este tipo de perfección, that is the unripe fruit, esto es al fruto que todavía no es cosechado, when Paul referred to in Philippians 3:15. al que Pablo se refería en Filipenses 3:15. He said, let us therefore, Él dice, por lo tanto, as many as be perfect, be thus minded. As many of us as is perfect, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. be thus minded. Esto mismo sintamos. But 3 verses later, Paul said, Pero 3 versículos más adelante, Pablo dijo, not as though I've already attained, no pretendo haberlo ya alcanzado, either is already perfect. ni tampoco soy perfecto ya. Now in verse Y 3, luego en el versículo 3, or verse 15, he said, el versículo 15, perdón, anyway, he said, as many of us as are perfect. dice, bueno, como todos somos, por lo que todos somos perfectos, But now he's saying, not that I'm already perfect. dice, primero dice los que somos perfectos y después él mismo dice, no que yo sea perfecto. In the first instance, En primera instancia, he's talking about that unripe fruit perfection. él está hablando de esa perfección del fruto inmaduro. But in the last instance, Pero en la última he's instancia, talking about that completeness when we meet Christ. él está hablando de esa plenitud cuando encontremos a Cristo. Because he's talking about the rapture and the first resurrection. Porque él está hablando acerca del arrebatamiento y la primera resurrección. So Paul was not unmindful of perfection, Así que Pablo no era no estaba consciente, era consciente de la perfección which was already attained, que ya había sido obtenida, but with the true Christian spirit, pero con el verdadero espíritu cristiano, he was not satisfied to remain in that state. él no estaba satisfecho de quedar en ese estado. Though did he claim to be perfect? He did claim. A pesar que él sí dijo que era perfecto, But at the same time, he said, I follow after. pero al mismo tiempo él dice, prosigo. There's no stopping place No hay lugar de detenimiento short of perfection. que sea antes de la perfección. I mean, ultimate perfection. Yo digo la perfección final. David said, I shall be satisfied David dijo, yo estaré when I satisfecho awaken his likeness. cuando despierte a su semejanza. John said, Juan dijo, it doth not yet appear what we shall be, no se ha mostrado lo que but seremos, we know when he doth appear, pero sabremos que cuando él we aparezca, will be like him, seremos como él, for we'll see him as he is. porque le veremos como él es. Now, the immature Christian Ahora bien, el cristiano inmaduro may be perfect in God's sight. puede ser perfecto a los ojos de He will Dios cease to be perfect y va a cesar de ser perfecto when he's willing to stop growing. cuando él quiera dejar de crecer. When that little green apple starts growing, Cuando esa pequeña manzana verde empiece a crecer, it will soon wither and fall off the tree. cuando deje de crecer simplemente se va a secar y va a caer. Perfection must be maintained La perfección tiene que ser mantenida and at the same time y al mismo tiempo constantly striven for. constantemente pelear por esa crecimiento. Growth is maintained through food. El crecimiento se mantiene a través del So alimento. the Bible says, Entonces la Biblia dice, desire the sincere milk of the word, deseen la leche pura, that you may grow no thereby. adulterada, para que por ella crezcáis. That's 1 Peter chapter 2 and verse 2. 1 Pedro capítulo 2 versículo 2. A real love for the word of Un God verdadero amor por la palabra de Dios is a part of our perfection now es parte de nuestra perfección ahora and means much toward the ultimate perfection y significa mucho en cuanto a la perfección final when Jesus comes. cuando Jesús venga. The word of God. La palabra de Dios. Now protection is provided for those who abide in Christ. Ahora bien, la protección es provista para aquellos que permanecen en Cristo. Whatever our temptation, Cualquiera que sea nuestra tentación, we don't have to sin.
no tenemos por qué pecar. Oh, that's the best news you can have. Esas son las mejores noticias que tú puedes He tener. said sin does not have dominion over Él us. dice, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. So whatever tries to come, Así que cualquier cosa que intente venir, God is faithful, Dios es fiel, who will not suffer you to be tempted above what you're able, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis but soportar, with the temptation sino que con la tentación will also make a way of escape, dará también la salida that you may be able to bear it. para que podáis superarla. 1 Corinthians 10 and verse 13. 1 Corintios 10, versículo 13. He that hath begun a good work in you Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, will perform it la perfeccionará until the day of Jesus Christ. hasta el día de Jesucristo. Philippians 1 and 6. Filipenses 1:6. The Lord is faithful, El Señor es fiel, who will establish you que los va a establecer and keep you from evil. y los va a guardar de la maldad. 2 Thessalonians chapter 3 and verse 3. Segundo de Tesalonicenses 3:3. It is possible to live above sin. Es posible vivir sobre el pecado. Much religion teaches you've got to sin every day. La religión te enseña que tú tienes que pecar diariamente. But God says sin shall not dominate my life. Pero Dios dice, el pecado no dominará sobre mi We're vida. not under the law. No estamos bajo la ley, We're under grace. estamos bajo la gracia. And within us is the power of the living Y God. dentro de nosotros está el poder del Dios vivo. We can live soberly Podemos vivir sobriamente, Righteously. piadosamente and godly y justamente in this present evil world. en este presente mundo de maldad. Isn't that good news? ¿No es eso buenas I noticias? said, isn't that good ¿No es eso buenas nuevas, hermanos? Hallelujah. Aleluya. We can live for God. Podemos vivir para Dios. We're not ignorant of Satan's devices. No somos ignorantes de los ataques de Satanás. How quick that devil is ¿Cuán rápido es ese diablo to comfort immature Christians para consolar a los cristianos inmaduros by just quoting the last half of Matthew 26:41. al mencionar solamente la segunda mitad de Mateo The 26:41? devil will quote this. El diablo va a mencionarte esto. The spirit indeed is willing, El espíritu en realidad está dispuesto, but the flesh is weak. pero la carne es débil. Now that should never be quoted Ese nunca debe ser mencionado without quoting the first part. sin mencionar la primera parte. Watch and pray Velad y orad that you enter not into temptation. para que no entréis en tentación. Walk in the spirit, Andad en el espíritu and you shall not fulfill the lust of the y flesh. no van a satisfacer los deseos de la carne. Now, hid behind the weakness of the flesh, Ahora bien, escondido detrás de la debilidad de la carne, hide behind that weakness, tú te escondes detrás de esa debilidad and spiritual death is certain. y la muerte espiritual es segura. For Romans 8 and 6 says, Porque Romanos 8:6 dice, to be carnally minded is death. ocuparse de la mente carnal es muerte. God has provided food for you in His Word, Dios ha provisto para ti alimento en su palabra, protection through the Spirit, protección por el espíritu and a mighty agency for perfection in the church. y una gran protección para la misma iglesia. Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. Efesios 4, versículos 11 y 12. Don't accept his suggestions No aceptes las sugerencias de Satanás when he quotes Scripture. cuando él te mencione versículos. The devil will preach this book. El diablo sabe predicar este He'll libro pervert it. y lo va a pervertir. Resist the devil, James said, Santiago dice, resistid al and he diablo will flee from you. y él huirá de You vosotros. can be perfect Tú puedes ser perfecto because God said you can be perfect. porque Dios dice que tú puedes ser And perfecto. as many as are perfect Y mientras, cuantos sean perfectos, shall be as their master. ellos serán como su Now, maestro. Satan's most subtle weapon Ahora bien, el arma más sutil de Satanás is he'll say to believers es que le va a decir a los creyentes what Pharaoh said to Moses. lo que Faraón le dijo a Moisés: Sacrifice in the land. sacrifiquen aquí en la tierra. Exodus 8:25. Éxodo 8:25. In other words, don't go too far. En otras palabras, no vayan muy lejos. Don't go too far in that separation from the world. No se vayan tan lejos en esa separación del mundo. Don't be a fanatic. No sean tan fanáticos. Satan will use preachers to tell you Y Satanás va a usar predicadores para que te that this digan perfection que esta perfección is not only unattainable, no solamente es inalcanzable, but unnecessary. sino que también es innecesaria. Now, if you insist, Satan will agree, Y si tú insistes, Satanás va a estar de acuerdo, but he'll say, don't go too far. pero te va a decir no te vayas muy lejos. But I want to tell you,
Pero yo te quiero You decir can't go too far with God. que tú nunca podrás ir muy lejos con Dios. No believer has ever gone as far as God wants him to go. Ningún creyente nunca llegó a ir tan lejos como Dios quiso que vaya. If the works of God are being worked in his life, Si las obras de Dios son hechas en su vida, he still has never gone as far as God wants him to go. aún así no ha alcanzado donde Dios quiere que alcance. God said, if these works are now present, Dios dijo, si estas obras ahora son presentes, then let us go on to the perfection. entonces vayamos a la perfección. Don't let the devil detour you, No dejes que el diablo te haga desviar, because we are not yet in that ultimate place with God. porque aún no hemos llegado al lugar final en But Dios. we're honestly striving and walking with God. Pero honestamente estamos luchando y andando con Dios. We're in that state which we call the unripe fruit perfection. Estamos en ese estado en el cual llamamos la perfección del fruto inmaduro. And God looks at us as perfect. Y Dios ve esto como perfecto. And if from that place Y si desde ese lugar we will move in faith, nos movemos en fe, we can do the works of God. podemos hacer las obras de Dios. This is the pathway Este es el camino to the power of God. para el poder de Dios. Let us stand and thank Vamos a ponernos de pie y for the agradecer word of God. por la palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Lift Señor. up your hands Levante and just sus praise manos y alábenle. Why don't you worship ¿Por God? qué no le adoras al Señor, hermano? Why don't you worship God? ¿Por qué no adoras a Dios, hermano? Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. 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 As we